Pues hoy iniciamos un nuevo cuatrimestre, el 10º aquí en el instituto, la Universidad IBES, con los compañeros de, son pedagogía, ¿no? 10º cuatrimestre, y la materia se llama legislación y política educativa. A mí me gusta el tema, esta materia, en el hoy. Hoy México está viviendo, para algunos dicen que son transformaciones, para otros son trastornaciones, y el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, este año escolar que se inició el pasado agosto, ha iniciado una reforma educativa muy lamentable, porque las reformas educativas en los gobiernos federales se inician al principio de un gobierno. Esta reforma educativa se debió haber iniciado en el 2019, cuando muy tarde en el 2020. Pero no, esta la están iniciando al final. Por primera vez en la historia del Estado mexicano, una reforma educativa se metió a los tribunales, y la Suprema Corte de la Nación no ha autorizado esta reforma educativa, que es una reforma educativa muy peculiar, una reforma educativa muy cegada a los intereses del gobierno. La diseña alguien que no ha sido maestro del aula en el sistema educativo mexicano, que no es maestro normalista. Si bien es cierto que el doctor Mazarriaga, que es el que está diseñando esta reforma, es un doctor en filología por la Universidad Complutense de Madrid, donde yo también hice mi doctorado en historia. Un joven de 40 años que lamentablemente él piensa que está en 1950, cuando vivía José Stalin en la Unión Soviética. Esta reforma educativa de la 4T, en lugar de avanzar, ellos están pensando en el pasado. Entonces es muy interesante que tengamos este curso Legislación y Política Educativa. Vamos a trabajar en 7 unidades en estos meses, y vamos a tratar de acercarnos a qué es la legislación, educativa en nuestro país. No sé si ustedes están enteradas de esta reforma que se anunció. Ustedes próximamente van a ser pedagogas, van a buscar su plaza en el sistema educativo, y bueno, tendrán que ir. Vamos a iniciar con un primer marco histórico, que es desde la época prehispánica, el periodo del virreinato, las primeras décadas del siglo independiente, la época de la Reforma y el porfiriato. Aquí nos faltaría el México del siglo XX, dividiéndole el revolucionario, el posrevolucionario, el México actual, el México del siglo XXI, y una segunda unidad es el marco legal donde se fundamenta el artículo 3º, este artículo que nos da toda la normativa para que el Estado mexicano dé educación, y también permita que los particulares den educación. En el caso de nosotros, somos una institución privada, el IBES. En 1991-92, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari, va a autorizar que los particulares puedan también impartir educación. Vamos a ver que este artículo 3º ha sido muy polémico desde 1857, con esa gran constitución liberal que se promulgó el 5 de febrero de 1857, que
la promulgó el presidente Ignacio Comonfort, como presidente del Congreso Valentín Gómez Farías, y que por fin el Estado mexicano hasta 1857 va a tener una constitución de corte liberal, donde se va a separar la iglesia del Estado, donde el ejército también va a ocupar su lugar, aunque ahora en los últimos 4 años el Estado mexicano recurre al ejército para que sea el garante de todo. No más falta que el ejército mexicano esté impartiendo clases. Los tenemos de albañiles en dos bocas, en el aeropuerto, en el Tren Maya, vigilando, cuidando al narcotráfico. Entonces, no más falta que el ejército, como en 1913 con el presidente Victoriano Huerta, también esté impartiendo clases. El artículo 3, que es el artículo que fundamenta que el Estado, como lo he dicho, imparta educación. Vamos a trabajar, va a ser muy larga esa unidad, porque desde el 17 hasta el 2000 vamos a tener una tercera unidad, la estructura de la Secretaría de Educación Pública, que muy lamentablemente hoy, en estos últimos años, no la tienen las mejores mentes brillantes, como fue en 1921, cuando José Vasconcelos inauguró y echó a andar la Secretaría de Educación Pública. Hemos tenido grandes escritores, literatos, hemos tenido doctores, gente muy preparada, y hoy hemos tenido 2 secretarias de Educación Pública que su única currículo es que fueron disidentes y que fueron maestras de la coordinadora. No sé si se ubica qué es la coordinadora. La coordinadora de trabajadores de la educación es la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores, y estas 2 señoras, tanto Delfina como Patricia, han sido de las que tomaron casetas, tomaron vías, tienen toda una trayectoria de activistas políticas, de activistas transgresoras de la ley, y son premiadas con el cargo de secretarias de Educación Pública. Nunca antes la Secretaría había tenido tan bajo perfil de las secretarias. Imagínense alguien que tuvo las entrañas de bloquear carreteras, de tomar trenes, de hacer marchas, de gritar, de ser acarreadas, de ser operadores políticos. Ahora se le premia con designándolas como secretarias de Educación Pública. Es en serio muy triste hasta dónde ha llegado el Estado mexicano con esta actitud de entregar la Secretaría de Educación Pública a los enemigos de la educación. Una cosa que uno sea disidente de un proyecto, pero otra cosa es muy diferente tomar escuelas, tomar avenidas, tomar vías de trenes. La coordinadora, ese es el precio que pagó López Obrador para que votaran por él el magisterio. Y hoy, muy lamentablemente, estamos sufriendo a estas señoras. Si yo les pregunto en este momento el nombre de la secretaria de Educación Pública, y fue muy famosa. Cuando tomó posesión, la entrevistó la televisión privada y le preguntaron cómo iban a aprender los niños de matemáticas en primaria, en 2º grado, y la señora no pudo dar una respuesta, que eso no lo podía decir. Y bueno, toda la cadena de memes que había o que ha habido en relación a esa entrevista. ¿Cómo es posible que te nombren secretaria de Educación Pública y una pregunta tan fácil no le hayas dado respuesta? Y la anterior, la Delfina, está acusada porque le robaba a sus empleados parte de su salario
en el municipio de Texcoco para dárselo al movimiento Morena. Entonces vean el desprecio que tiene el presidente López Obrador a la educación. Se oye triste, pero ningún presidente había menospreciado a la educación, le ha quitado recursos, ha cerrado programas, ha dicho que ser aspirar. Estamos en una etapa muy triste, muy lamentable para la Secretaría de Educación Pública, porque además es un botín político y económico ser secretario de Educación Pública en este país. Entonces vamos a conocer, es una gran estructura. Ahora con el perdón que me merecen, ahora yo creo que cualquier ciudadano, al hombre más ignorante, analfabeta, puede aspirar a ser el secretario de Educación Pública. Tuvimos gigantes como el doctor Jesús Reyes Heroles, Porfirio Muñoz Ledo, el propio Manuel Bartlett Díaz, que ahora es pregonero de la 4T. Tuvimos mentes brillantes como Agustín Yáñez, como Fernando Solana, bueno, hasta Josefina Vázquez Mota, que fue secretaria de Educación Pública, es una brillante empresaria de la línea de Tupperware. Pero bueno, nunca habíamos estado tan mal. Es una crítica porque ustedes van a ser futuros docentes, ¿no? Y no es posible que quien esté dirigiendo la Secretaría de Educación Pública tenga las mejores credenciales como agitadora, como acarreadora política, como quien es capaz de tomar una escuela, de secuestrar un estado. Entonces es muy interesante trabajar esta parte, esta tercera unidad. La cuarta, vamos a trabajar las modalidades no escolarizadas. Ya nosotros tuvimos un curso el año pasado de la educación para adultos, la capacitación formal del trabajo, los sistemas abiertos de la educación. Esta parte ha sido modificada gracias a la pandemia COVID-19. En el 2020 nadie estaba preparado, ni los docentes, ni ustedes como alumnos, ni las escuelas públicas y privadas, para ofertar la educación en línea. Nosotros nos conocimos en educación para adultos en línea, y muchos maestros del sistema educativo oficial mejor se jubilaron, porque sí nos fue complejo tener una computadora, conectarnos al Zoom. Entonces, pero ahora yo creo que es un gran aporte del COVID, que hoy yo puedo grabar mi clase, al rato la subo a la plataforma para que los alumnos que nos están siguiendo en la modalidad híbrida puedan ver esta tarde la introducción a nuestra materia. Y bueno, en la quinta unidad vamos a la definición de Estado y educación como función, libertad de enseñanza, instrucción, la gratuidad de la educación, la famosa Ley General de Educación. Vamos a ver el sistema educativo, el concepto, funciones y organizaciones, los programas de desarrollo educativo, educación básica, diagnóstico, retos, objetivos, metas, estrategias y acciones, diagnóstico, la educación media superior y superior, diagnóstico y estrategias. A mí, en lo particular, sí me hubiera gustado ser secretario de Educación Pública, pero en este momento yo no tengo la currícula de manifestaciones, de corrupto, de secuestrar autobuses, de secuestrar trenes. Entonces no,
por más que me interesara ser secretario de Educación Pública, pues no cumplo con los requisitos ser operador político de Morena. Entonces mis ganas de ser secretario de Educación Pública se quedarán en el tintero. Entonces, nos la vamos a divertir, vamos a ver qué interesante es la legislación, cómo es cada coma, cada punto de la legislación fue aprobada por el Congreso de la Unión. Es muy lamentable que los 500 diputados, en su mayoría analfabeta, sean los que aprueben las leyes, los programas. Yo no sé ahorita cómo han de estar. Bueno, ahorita el Congreso también, los 500 diputados, hoy tenemos hasta una prostituta como diputada federal, algo que está prohibido por la ley, y como es de Morena, hasta luce la señora o el señor, porque creo que es transexual, ¿no? Muy respetuosa su decisión, muy personal de su sexualidad, pero ¿cómo ha utilizado esto para golpear a los que piensan diferente? ¿Cómo es posible que un grupo de diputados sean los que aprueben, los que discutan educación? A mí esto me da mucha pena, porque vamos a ver, en los 500 diputados hay todas las estadísticas, cuántos tienen primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. Y una cosa que tienen que saber y que ojalá se modifique: para ser diputado federal o local solo se necesita saber y escribir, no se necesita ningún título universitario, nada, nomás que sepas leer y escribir. Nosotros somos universitarios y hemos terminado el kinder, la primaria, la secundaria, el bachillerato, y están a punto de terminar la licenciatura. Ustedes podrían ser unas magníficas diputadas, ustedes podrían ser legisladoras, nomás búsquense al partido adecuado que les garantice el triunfo y ya las veremos en el Congreso local o federal para esta. Entonces vean, ¿cómo es posible que sean los diputados los que aprueben? Claro, hay diputados que tienen mucha formación. El actual diputado presidente de la Comisión de Educación de la 66 Legislatura Federal es el doctor Juan Carlos Romero Hitz, que fue rector de la Universidad Autónoma de Guanajuato, fue gobernador del estado de Guanajuato, fue director del CONACYT. Es un hombre con mucha preparación, es un hombre, a mí me cae muy bien, tiene 11 hijos, uno se le murió el año pasado. Él fue que diseñó la autonomía de la Universidad Veracruzana. Él es uno contra 499 diputados que no sabemos cuál es su currícula, cuántos son estudiados, cuántos son profesores. Entonces, yo en ese sentido me cae muy bien y siento que Romero Hitz, ahora que pase la reforma educativa, va a combatir, él sí sabe de pedagogía, él sí sabe del sistema educativo. Yo creo que sus tantos años de profesor universitario, haber sido rector en la Universidad Autónoma de Guanajuato, el haber sido director del CONACYT. ¿Sí saben a qué se dedica el CONACYT? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es el que da las becas para irse al extranjero. Si ustedes cuando terminen la licenciatura y quieren concursar para una beca al extranjero para su maestría y doctorado, van al CONACYT, aplican y también dan para México. Ahorita los becarios de CONACYT para maestría y doctorado les están dando una beca alrededor de 17,000 pesos mensuales por 2 años o 3 años que dura
la maestría o el doctorado, ustedes tienen una beca, pero eso sí, tienen que presentar el examen y decirle: yo ya soy doctora en pedagogía y fui becada por el Consejo de Ciencia y Tecnología. Entonces nos vamos a divertir, pero bueno, ustedes que son parte de esta gran cadena de la educación en el país, ¿qué opinión tiene Jennifer de la educación? ¿Se pueden quitar para que se escuche mejor? Respecto a qué, Así en general, usted ya ha cursado parte de... La mayor parte de su vida de ustedes la han pasado en una aula, kinder, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Imagínense toda su vida, desde los 3 años, han sido partícipes, han sido víctimas a lo mejor, o beneficiadas o beneficiados de la educación. ¿Cuál sería su concepto de educación en este momento? pues todavía estamos como, bueno, yo siento que como en un nivel así como intermedio en la educación, yo siento que aún nos falta más. Pues tal vez ahorita con lo de pandemia nos afectó pues considerablemente en la educación. Qué bueno que dice usted que afectó. La gran crítica a la reforma educativa que propone López Obrador en este momento es que todavía están vigentes 2 planes, el del 13 y el del 17. Entonces, vean, todavía no se evalúa si fue bueno o malo la reforma del 13. Todavía no se evalúa si fue bueno o mala la reforma del 17. Y ahora, en el 22, meten otra reforma educativa. Entonces, vean, a ver, tendríamos que evaluar si el modelo de la reforma del 13 de Peña Nieto y después la otra reforma del 17 fueron adecuadas, hubo avances, hubo retrocesos, y ahora viene otra cosa que no sabemos qué es la reforma educativa. Ha habido un desconcierto total, pareciera que todos se lo están sacando de la mano. Lo que sí están de acuerdo, que se hable de la obra de la 4T y que los libros tengan la foto de López Obrador. Eso no se le hubieran permitido ni a Luis Echeverría, ni a López Portillo, ni a Miguel de la Madrid, ni a Carlos Salinas, ni a Vicente Fox, ni a Felipe Calderón, ni a Peña Nieto, porque hubieran dado el grito: están ideologizando la educación y para que la gente vote por el PRI o por el PAN. Entonces ahora sí es válido. Compañera, ay Dios mío, Sandoval. Valeria, Valeria, ¿usted qué sabe de la reforma educativa? Sí, hay un desconcierto, cambio de libro, van a desaparecer los grados, el niño ya no va a reprobar, un desconcierto total, porque todo lo están haciendo con los pies para ganar votos. Compañera, usted que ya tiene más claro la vida, usted, ¿cómo ve esa reforma? ¿A usted qué le podría, qué le podría motivar para decir
yo quiero lo mejor en educación para el futuro. Pues que haya más enseñanza, ¿no? Que los maestros enseñen un poquito más. Porque hay algunos maestros que, la verdad, como que les vale a los alumnos y no les enseñan bien. ¿Ustedes fueron a la escuela pública en la primaria? Entonces saben lo que es el sistema público en la primaria, que el maestro tiene muchas vacaciones, tiene su junta sindical, tiene su TGA, tiene todas las prestaciones para dejar al grupo encargado, ya sea con el practicante o no ir. ¿Cuál es el recuerdo de ustedes? Ustedes se fueron a la primaria ya en este siglo XXI. Ustedes yo fui a la primaria hace 50 años. Imagínense. Mis maestros todavía... yo soy de la generación de la reforma educativa del presidente Luis Echeverría, 1973-74. Entonces ustedes ya a ustedes ya les tocó ¿en qué año entraron a la primaria? 2007, en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Usted en qué año entró? También 2007. Pues 2006, entonces ustedes ya les tocó una educación, un sistema educativo en la primaria muy diferente a lo que a mí me tocó hace 50 años. ¿Y usted en qué año fue? Sí, porque yo también tengo 20. ¿A qué escuela primaria fue? yo fui a una de San Rafael, Veracruz, que se llama José Mauricio Domínguez. Está aquí atrás también. Por el cañón. ¿Cómo? Por el cañón. ¿A Carlos Smith? No, Antonio Charavicara. Mira. Yo una que se llama Felipe Carrillo Porto, que está ahí en el Pique. Entonces, ustedes ya... Sí, claro. Entonces, ustedes conocen ya el sistema educativo mexicano muy modernizado, ya el maestro ganaba bien, ya muchísimas cosas que a mí todavía me tocó aquella escuela primaria donde el maestro te podía jalar las orejas o te podía dar un reglazo si no ponía. O sea, ya les tocó una escuela, una generación de maestros muy diferente a mis maestros. Entonces, vean qué interesante y qué viejo me siento que ya mis alumnos ya fueron alumnos de primaria en el siglo XXI, en épocas de una reforma, la reforma de Felipe Calderón, la reforma que los niños hablaran inglés, a ustedes todavía les tocó todavía la enciclopedia. Sí, que había el Estado mexicano doctor de enciclopedias a todas las escuelas, que muchas no se utilizaban porque el maestro no sabía utilizar la computadora y que las tenían bien guardadas para no... Entonces, qué padre que ya son hijas, que son alumnos del siglo XXI. Ustedes no supieron lo que era la escuela primaria del siglo XX, donde el maestro sin vocación, muchos de los casos, ya eran pocos los maestros que tenían vocación.
una de las grandes reformas educativas es esta, que ahora para acceder al sistema educativo mexicano como docentes, ustedes van a hacer un examen que es muy interesante, que se van a pelear su lugar. Antiguamente, por ser estudiante de la Escuela Normal Veracruzana o de la Pedagógica Nacional, salía el alumno y el Estado te daba tu plaza. Si eras grillo, te quedabas en Jalapa, ¿no? Y si eras un estudiante normal, te mandaban a Guayacocotla o a la Luzpanapa. Esto era en el caso legal, pero sabemos cómo, y esto lo vamos a ver, cómo miles y miles de maestros entraron al servicio, como docentes, porque compraban la plaza, porque le heredaban de la abuelita, de la vecina. Muchísima gente, hay un ejército de maestros que, como todo ser humano, necesitamos trabajar, y la opción era: consíguete una plaza de maestro, porque ¿qué decían? El maestro trabaja poco, tiene sus vacaciones, tiene su aguinaldo, tiene su seguridad social, y muchísima gente le apostó. En las reformas de finales del siglo XX, ya para acceder a un espacio educativo, ahora sí hay un concurso abierto. Se supone que ya no hay mano negra, que tú te ganas tu lugar y donde te toque tu puntaje, ahí va a ser tu plaza. Ya no necesitamos al líder corrupto que te pedía una mochada, o ya no necesitas comprar la plaza, no necesitas que te hereden la plaza, y miles de familias hicieron gran negocio con eso de la venta, tráfico de la plaza. Lamentablemente tenemos que analizar que hubo un gran número de docentes frente a grupo sin vocación. Parece muy triste trabajar en algo que no tengas vocación, en algo que no te guste, en algo que lo haces porque es el salario que mantiene tu familia. Yo en lo particular, a mí me fascina la docencia universitaria, trabajar con adultos como ustedes. No tengo la paciencia, nunca me gustó la educación básica, que es lo maravilloso. Imagínense lo maravilloso que debe ser que tú como docente le enseñes a leer a un niño, a escribir, a las matemáticas. Yo como docente universitario, yo ya no tengo ningún problema. Yo vengo a dar mi cátedra, mi información, a coordinar los trabajos. Yo ya no me preocupo de su lectura, de su escritura. Pero imagínense, ¿usted se acuerda cómo aprendió a leer? Sí. ¿Y cómo? A ver, recuérdenos. Pues el maestro nos ponía un libro de cuentos y nos hacía como juntar las sílabas. Y estábamos nosotros repitiendo, y de ahí como que las íbamos juntando. Miren, un método silábico de 1700 y tantos. Y bueno, pero es el que ha funcionado. Sí, todavía funciona. Sí, todavía la usan en mi servicio, igual sigue siendo así, por sílabas. Mame, mi momu, mi mamá me compró un pan, ¿no? ¿Usted cómo recuerda su...? Me acuerdo que íbamos, creo que todavía está ahí, podemos a leer. Sí, el librito, ¿no? El verde, ¿no? Pues de con una jirafa, creo. Sí. Ay, sí, me gustó mucho. ¿Usted cómo aprendió a leer? Igual con ese libro, con vamos a leer, algo así, ¿sí, no? Entonces, imagínense lo maravilloso que debe ser para el profesor
de primaria, de primer año, niños de 7 años, que de agosto al mes de diciembre, antes de las vacaciones, ya tenga un avance en el sentido que sus niños ya están distinguiendo las palabras, el abecedario. Esto es una magia maravillosa. Yo recuerdo que mi examen de lectura en el primer año se llegó el viernes y se acabó la clase, y yo vi que me iba a tocar la lección siguiente. Entonces todo el fin de semana me la aprendí. Luna, dame una tuna, porque la que dice se me fue a la laguna. Y llego el lunes, yo segurísimo que iba a pasar el examen de lectura, y el maestro abre el libro en otra página. Entonces imagínense la crueldad. Yo ya iba segurísimo que me iba, yo había visto que me tocaba esa lectura, pero seguramente no vi que el maestro que me estaba viendo, y el maestro dijo, este ya me la va a jugar. Entonces ya me costó mucho trabajo la siguiente lectura. Entonces, ser maestro es tener la vocación, tener esa hambre, ver la transformación de los alumnos. Es muy bonito ser maestro universitario. El día que ustedes se vayan a graduar o a titularse, pues es muy bonito decir yo fui partícipe o yo fui su maestro. Pero bueno, no marqué así como cuando fuiste tu maestro de primer año de primaria, que todos recordamos a nuestro maestro de primer año de primaria, ¿no? Porque sales del kinder, el preescolar, también te enfrentas a otros niños, a otro ambiente, y bueno, el maestro o la maestra de primer año siempre. ¿Alguien se acuerda el nombre de su maestra de primer año? Creo que sí. Sí, nos acordamos, y la mía se llamaba Martita. Sí, Y bueno, la del segundo año se llamaba Lina Córdoba, que era muy estricta la maestra, ¿no? Y en aquellos tiempos los papás les daban la autorización a los maestros de jalarle las orejas, ahora ya el maestro de primaria le hace una mirada de que estate quieto, y el niño va y denuncia al maestro, ¿no? El maestro me miró, me intimidó, ¿no? Entonces, vean la evolución. Hace 50 años pues, te jalaban las orejas y no podías ir de chillón a tu casa. La maestra te las jaló porque no estabas poniendo atención, ¿no? Ahora no, ahora ustedes se van a enfrentar. ¿Ustedes cómo se visualizan? ¿En qué nivel? En el Básico. ¿También usted? Pues me gustaría más lo administrativo, pero sí también quisiera dar clases en el inglés básico. Sí, porque tienen la vocación, tienen la formación. Yo creo que todos estos semestres los están formando yo creo que a mí, no sé por qué, dice yo, no, yo veía a las maestras normalistas cómo hacen trabajos y muchas actividades y estas cosas. Si no, yo lo mío son ir ya con el universitario, más teórico, y mi poco conocimiento de la historia de la educación, ponerlo y discutirlo. Yo decía al principio que estamos en un momento muy importante en la historia de la educación. No sabemos si la reforma educativa va a pasar, se va a implementar, y el 2023 ya está a la puerta. Estamos a menos de 60 días. 2023 va a ser un año muy problemático por el proceso electoral
que se va a vivir. En 2024 va a haber cambio de presidente. Dios quiera que México se reconstruya. Y para mí, a lo mejor para muchos, quieren que continúe la destrucción del país, ¿no? Pero va a ser muy difícil. Y bueno, supongamos que hacen la reforma, se aprueba en el 23, y ya ahora sí todos vamos a decir que la 4T nos cambió, pero en el 24 no sabemos quién va a ganar la presidencia. Si la gana el mismo proyecto político, ya se seguirá hasta 2030. Y si la pierden, si ya hay otro proyecto político que gane, esta reforma se va a echar para atrás, como pasó en 1936. En el 36 se aprueba la educación socialista, y en el 40 el nuevo presidente Manuel Ávila Camacho borra la reforma de educación socialista y se retomó el texto constitucional. Sí, vamos a discutir mucho, vamos a echar mucha grilla, porque estamos en un momento interesante. Yo no sé si ustedes lean la prensa, escuchen noticias, hoy en las redes sociales hay muchísimas síntesis, hay muchísimas situaciones de estar informado. Yo cada vez que hay una caricatura en relación al sistema educativo mexicano, pues la bajo y la posteo en mi Face, en mi Twitter. Va a haber muchísimas notas, muchas noticias en relación a esa reforma, porque creemos que no era el momento, que está mal planteada, que no se vale hacer una reforma al pueblo a mano alzada. Creemos, yo soy el que se debió de convocar a los padres de familia, a los expertos, a los funcionarios, y a diseñar un programa. Queremos esto, ¿no? Y ¿por qué no también por qué no escuchar al alumno, ¿no? El alumno que ahora es muy tecnológico. Yo cualquier tontería o idiotez o cosas raras que yo diga, ustedes rápidamente van a consultar, ¿no? A Wikipedia, o a ver si es cierto, ¿no? Ya no es como en mi tiempo. El maestro decía una tontería y te la aprendías y no pasaba nada, ¿no? Ya cuando tú leías, el maestro estaba equivocado. Ahora ustedes en un segundo saben si yo les estoy mintiendo, ¿no? Vamos a ver esta situación que manifestó el docente. Sí, la legislación a veces técnicamente es pesadilla, porque nosotros no somos abogados, ¿no? Nosotros no conocemos la técnica parlamentaria. Nosotros, yo soy historiador, ustedes son pedagogas, y por cierto, el pasado, ¿cuándo fue? El miércoles, el jueves pasado, la Secretaría de Educación de Veracruz convocó a un foro para la reforma universitaria de la educación superior y fui al Congreso de Veracruz. Pusieron mesas en un pasillo, un montón de galletas, café, y ahí estaban discutiendo. No se entendía nada, no se escuchaba nada, una cosa desasiada. Eso sí, fue el secretario de Educación a inaugurar y que echar. Pero a ver, no eran las condiciones. A ver, tú haces un foro. A ver, vamos a hacer el foro de educación indígena. Pues en un auditorio, en una salita. Pero ahí estaban todos. Parecía mercado. Dices, a ver. ¿Y tú quieres hacer un foro, una consulta para una reforma? Pues esa no era.
Porque escuchabas la educación indígena, la educación preescolar, la educación especial, la educación... Ahí era el arca de Noé. Los únicos que les iban bien eran los compañeros por seña, ¿no? Pero dices, a ver, señor secretario de Educación de Veracruz, haces un foro como si fuera un meeting. No es un meeting. Dices, ¿y cuánto se gastaría? ¿Cuánto se gastaría? ¿Cuánto van a facturar de café y pan y agua? Y yo me salí, yo dije, bueno, aquí, yo no entiendo, ya. En las mesas, yo fui a la mesa de la cultura de los afrodescendientes, invitaron a una experta que más echó su rollito, pero los compañeros maestros, sí, lo aprobamos. Entonces, como dice el Derbez, ¿no? Dígame usted, ¿no? Fue horrible, ¿no? Porque a ver, si nuestra universidad quisiera hacer un foro para reformar alguna cosa y que nos llamen a todos a los estudiantes y a los maestros y administrativos, y que en este pasillo nos pongan las mesas, nos pongan nuestra jarra de café y nuestras galletas y pan de Córdoba que mandaron a comprar. Yo escuchaba al de junto, al de allá, y dices, esto no es... ¿Cómo? Ahí se ve la mala planeación, la mala... el desprecio a la educación. A ver, en un forito, en un salón cerrado, con micrófono, que yo escuche al maestro, que escuche la propuesta, que yo escuche... pero era esto. Entonces, hay muchísimas cosas que criticar, que observar en el sistema educativo mexicano, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Tenemos en el sector privado, tenemos un abanico de posibilidades económicas de la oferta educativa. Desde las universidades del bienestar que no existen, pero que tienen alumnos. En el caso de Veracruz, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la UPA, que yo fui fundador en el 2005, que pagan los chamacos por el semestre 2.500 por el semestre, van los sábados. Las universidades como el grupo Martí, la Universidad Anáhuac, que no sé cuánto pague un semestre en la Anáhuac, la Universidad de Jalapa. Tenemos una gran variedad de escuelas privadas, ¿no? Tenemos de todos los colores, sabores y precios, ¿no? Aquí, yo no sé cuánto paguen aquí, no tengo. Sin becas son 2.200. Mensuales. Ya con tu beca, Y eso fue todo eso. bueno, si tienes la del 50, están como 800 y tanto. ¿Ya se puede cambiar? Sí, no puede ser el trabajo que era. Voy a solicitar. Bueno, el 25 se paga 1.650. Ok. ¿Y ustedes no gozan de las becas de la 4T que tanto promocionan para los jóvenes? No, porque son para universidades públicas. ¿Cómo? Son para públicas. ¿Y ustedes qué? ¿Ya vieron? ¿Qué injusticia? Tanto que anuncian que las becas de las Benito Juárez, bueno, ¿cuánto da la beca Benito Juárez? Daban 3.600, pero creo que ya le subieron, ¿no? Sí. Bueno, Así fue que la dieron, ¿verdad? Sí. A mí también. o sea que no es para todos los estudiantes. No. ¿Ya veo? Creo que nada más es hasta... No, sí, a los de los sí les dan esa, ¿no? Sí. Sí. O sea que no mentir, no robar y no traicionar, nomás es puro discurso. No, independientemente que ustedes sean en una escuela particular, se supone que las becas es el recurso del Estado, de los impuestos, y repartirlo.
Bueno, en la Secretaría de Educación Pública yo estuve en el sistema de becas del gobierno federal, había un programa para becar a las alumnas que salían embarazadas. Había un programa a mí me tocó lo último, en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el programa de becas. Pero bueno, también eso tenemos que discutir, becar a los estudiantes. Bueno, vamos a tratar de dialogar un poco del primer punto, que es la educación prehispánica. Aquí tenemos que entender qué es el México prehispánico. El México prehispánico sabemos que termina el 13 de agosto de 1521. ¿Por qué digo esta fecha, 13 de agosto de 1521? Fue cuando Hernán Cortés derrota a la Ciudad de México al Imperio Azteca, ¿no? Pero bueno, tenemos que empezar para entender un término, por favor si lo anota, Mesoamérica. ¿Qué es Mesoamérica? Es un término que tiene 78 años, que lo creó un antropólogo alemán, Paul Kirchhoff, crea el término de Mesoamérica. Mesoamérica es una región cultural que ocupa la mayor parte de la actual República Mexicana y Centroamérica. Y el antropólogo Paul Kirchhoff le llama así a Mesoamérica porque todos estos pobladores tienen un elemento en común: consumen el maíz. Es la cultura del maíz. Hoy nosotros estamos a 31 de octubre del 2022. Mañana y pasado estaremos en la fiesta de Todos los Santos o Día de Muertos. Y en Mesoamérica vamos a comer tamales. Yo no sé si ya empezaron a comer tamales ustedes desde el viernes pasado, que ya es fiesta. El tamal es un producto del maíz. Yo no sé si ustedes sean católicas, apostólicas o romanas, si van a misa o si comulguen. Los que somos católicos, apostólicos y románticos, vamos a misa y comulgamos con el cuerpo de Cristo, ¿no? Pues el tamal también era un instrumento de la deidad donde se comulgaba, ¿no? Había una conexión con el más allá. ¿Alguien de ustedes conoce el zacahuil? El zacahuil es un tamal del norte del estado de Veracruz. Es un gran tamalote, que es la comunión. A mí no me gusta mucho porque hay uno que lo hacen duro, bonito, pero otro que lo hacen espeso, ¿no? Que parece otra cosa más. Pero ahorita el zacahuil en la región huasteca se come porque es la comunión entre el de aquí y los de allá. Entonces, Mesoamérica, pueden consultar la definición, el territorio de esta parte del territorio. Y en Mesoamérica tenemos una gran confusión aquí. Todo el mundo piensa que los aztecas fueron los chidos y es el país azteca y hablamos náhuatl, pero los aztecas es el último grupo que llega a esta zona en 1325 y que domina parte del territorio, y se nos olvida, y luego
Luego de los aztecas, los mayas, ¿no? Los mayas que es otra cultura, ¿qué inventaron los mayas para la humanidad? El gran aporte de los mayas. ¿Sí? Por ahí va. Inventaron el cero a la derecha y el cero a la izquierda, ¿no? Entonces, a partir de esta invención, los mayas observaron el universo y tenemos el equinoccio de verano, el de invierno. En la región maya, en el equinoccio de verano, en una zona arqueológica, Quetzalcóatl baja por la pirámide cuando el sol está a las 12 del mediodía y los rayos alumbran esta pirámide y bien que se ve cómo baja Quetzalcóatl. Pero, ¿qué creen? Desconocemos mucho que en Mesoamérica hubo una civilización. Esa civilización se llamó la civilización olmeca. ¿Alguien recuerda sus clases de tercer año de primaria, historia de Veracruz? ¿Dónde estaban los olmecas ubicados? Efectivamente, en el sur de Veracruz y norte de Tabasco, los olmecas es la cultura civilizatoria. Ellos son la civilización olmeca. Nosotros hay muy poca información de los olmecas. Si yo les pregunto, dígame alguna representación de los olmecas. Las cabezas olmecas, efectivamente, que hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué están representando los olmecas. Algunos dicen que son dioses, otros dicen que son sacerdotes, otros dicen que son gobernantes, otros dicen que es un fifí que se quiso sacar una foto tamaño infantil y nomás le alcanzó para la cabeza. No sabemos a ciencia cierta qué están representando esas cabezas. ¿Ustedes las conocen? ¿Han ido al Museo de Antropología de Veracruz, el que está aquí en la avenida Jalapa? Conserva 16 cabezas olmeca. Es el museo más importante en ese sentido, que custodia 16 cabezas olmecas y que se ha escrito mucho sobre los olmecas. José Luis Melgarejo Vivanco, antropólogo, dice que es un grupo, los olmecas, que son unos africanos, porque dicen que las cabezas olmecas son africanas, tienen la bemba grande. La anterior rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara González, doctora en antropología por la Universidad de París 4, tiene su tesis doctoral bajo el siguiente título: ¿hacia dónde están mirando las cabezas olmecas? Está muy rara uno ve las cabezas olmecas y dices, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué los olmecas practicaban esta cuestión del visco? No me acuerdo el nombre de... Cuando uno hace el visco tiene un nombre, estrabismo. ¿Sí? Entonces, no sabemos a ciencia cierta. Cada cabeza olmeca tiene un tocado, porque el animal mítico de los olmecas era el jaguar. Entonces, cada cabeza tiene un jaguar. Si ustedes van al Museo de Antropología, pueden observar la cabeza olmeca, o si ustedes en el internet hacen una visita virtual al Museo de Antropología de Jalapa,
Ahí sí es muy bonito porque en la virtualidad te pasa el tocado del jaguar. No sabemos por qué hubo la desaparición de la civilización olmeca. No sabemos, bueno, es una gran incógnita cómo construyeron esas cabezas tan grandes que pesan hasta 5 toneladas en una región donde no hay ese tipo de piedra, ¿no? Que tuvieron que transportar desde la región de los Tuxtla por río, ¿no? Ahora imagínense el tallar es una gran interrogante, tanto los olmecas como los mayas. Ya cuando Hernán Cortés en 1519 llegó a estas tierras, ya tanto los olmecas tenían miles de años de haber desaparecido, miles de años los mayas. Y bueno, ahora sí, vamos a ver que lo que tenemos mucha información en el mundo de Mesoamérica o en el mundo prehispánico es de los aztecas. 1525, 12 reyes, es un grupo belicoso, guerrero, que llegaron a dominar. ¿Alguien sabe el mito de los aztecas? Todos los días lo jalamos cuando usamos las monedas. El águila. Efectivamente. Pero el mito fundacional es que Tenoch, allá por Nayarit, Tenoch, un día su Dios le habló y le dijo: sal de tu tierra, llévate a tu gente, y donde veas un nopal, donde esté posada un águila devorando a una serpiente, ahí es la señal que se va a asentar tu pueblo. Este mito fundacional también nos recuerda a otra civilización, como es, ¿qué otra civilización tiene ese mito? ¿O qué otra religión? Es que aquí se confunde entre religión y civilización. Los hebreos, Abraham, que estaba en Ur es una región de la República de Irán. Abraham le dijo a su Dios: sal de tu casa, agarra a tu mujer y a tus animales y vas a ir a fundar una nueva tierra. Le dio ciertas información. Tu descendencia será más grande que las estrellas de la noche y que las arenas del mar. Abraham salió de Ur y caminó como Tenoch, y se cumplió la profecía. Entonces vean cómo los aztecas, la profecía de Abraham, y Tenoch igual caminó hasta llegar al centro de lo que hoy es México, y vio el águila devorando a la serpiente. Pero el problema que ya era una zona poblada, ya había, y bueno, ahí los aztecas se van a establecer y van a dominar a los diferentes grupos indígenas, y bueno, son los que van a imponer su cultura, su religión, su ideología. Y tenemos muchísima información. Aquí sí sabemos cómo escribían los aztecas, qué pensaban, cómo eran las escuelas. Había 2 tipos de escuelas, una para la formación sacerdotal y otra para la formación militar. Entonces está muy bien documentada esta educación que recibieron los pobladores de la época prehispánica o del México. Tengo bien sucios los lentes.
Entonces vamos a investigar el término Mesoamérica. Al rato le pongo ahí como tarea para que lo. Mesoamérica o el México prehispánico, pues ya lo hemos dicho, va a estrenarse el iPhone 15, ¿no? ¿Qué marca es su teléfono? ¿Ah? Es que yo estoy casado con el Mac. Y el mío es 7, ya no me da para el iPhone. No, ni el 1 ya es carísimo. Y acaba de salir una oferta, no sé cuántos estaban ofertando. Salió el 14, ¿no? Sí, el 14. Entonces, el periodo que aquí le dicen periodo colonial, también lo podemos conocer como el virreinato de la Nueva España de 1521 a 1821, 300 años donde vamos a tener el choque, el encuentro entre Occidente ibérico y los pobladores de estas tierras de Mesoamérica. Acabamos de pasar el 12 de octubre, que muchos lo conocían como el Día de la Raza, otro el Día de la Hispanidad. En los últimos 30 años se dijo el encuentro de dos mundos, y hace poco yo escuchaba a un antropólogo decir el contacto de mundos, ¿no? Yo no sé qué sepan ustedes del periodo prehispánico, del periodo virreinal, estos largos 300 años donde hubo la conquista. Toda conquista no es una cuestión fácil. Hasta el día de hoy, las conquistas amorosas también son difíciles, ¿no? Me gustó la chica o el chico, pero pues, los primeros acercamientos son difíciles, ¿no? Ya después de que se entendieron, ya se pasó el trauma. Pero, ¿a poco no pasa? Ves al güey aquello y dices, mira, o no, pero se aprieta y ya uno se va acercando y hay encontronazos. Y ya después, el problema es el primer encontronazo, ¿no? A veces el primer encontronazo es el primero y el único, ¿no? Y a veces no, ya se queda uno ahí bien clavado, ¿no? Pero así es la vida. Aquí tenemos que discutir un poco que a nosotros, en el caso de México, los que vinieron a la conquista o encontronazo son españoles, ¿no? Todavía no, propiamente no tenemos el término de España. Son los reinos de Castilla y de Aragón los que permitieron que Cristóbal Colón hiciera el viaje en 1492 y que descubriera él, según las Indias, y que 27 años después Hernán Cortés viene y hace esta conquista. Yo no sé si ustedes están casados o todavía quieran que se les pida perdón, como López Obrador, que todavía pide que los españoles nos pidan perdón y cosas que a 500 años nosotros fuimos nosotros como mestizos somos producto de España, de África y de los pueblos originarios de esta tierra. Hernán Cortés conquista estas tierras y a partir de 1535 vamos a tener ya propiamente el establecimiento del virreinato de la Nueva España. En la parte educativa, los 300 años fue la Iglesia Católica Apostólica Romana quien tuvo el control, el manejo de la educación.
Hay que recordar que los frailes franciscanos son los primeros que van a venir y van a evangelizar, y por medio de la evangelización vamos a tener la introducción del sistema educativo como lo conocemos. Educar a los párvulos, la escuela. Y bueno, se nos olvida frecuentemente que uno de los grandes proyectos educativos en la temprana edad fue la escuela del Tlatelolco. La escuela del Tlatelolco, que fue una institución regenteada por los franciscanos y que se procuró dar educación a los indígenas de la nobleza, ¿no? Hay una nobleza indígena que hay que educar, ¿no? Y bueno, los españoles se dieron cuenta de la potencialidad de los indígenas y cerraron la escuela del Tlatelolco. Les dio miedo que los indígenas fueran más allá de esto. ¿Qué saben del periodo colonial, compañeras? ¿Del periodo qué? Colonial o del virreinato de la Nueva España. ¿Qué recuerdan? A ver, sus clases de historia universal. No, la historia de México, perdón. La verdad no recuerdo. Ni a Sor Juana Inés de la Cruz, esa poetisa del siglo XVII que escribió Hombres necios que acusáis a la mujer sin saber que soy la ocasión de lo que acusáis. Fíjense que a mí en lo particular como historiador, a mí me apasiona mucho el virreinato. Yo soy especialista de una parcela del siglo XVIII, ¿no? De 1760 a 1800, ¿no? Ya la parte final. Pero el virreinato estuvo gobernado por un virrey, el representante del virrey en estas tierras. Era el máximo jefe, era jefe político, jefe militar y jefe religioso. ¿Por qué jefe religioso? El papado de Roma y los reyes católicos firmaron un acuerdo entre que el Papa de Roma le otorgaba a los reyes españoles muchas decisiones de la Iglesia Católica. Entonces tenía esas funciones. Hubo 64 virreyes entre 1535 y 1820. ¿Alguien de ustedes se sabe el nombre de algún virrey? Nada. Y lo mismo le pasa al resto de la población, ¿no? Tenemos algunos muy famosos que son calles. Bucareli, en la Ciudad de México, es una calle muy importante. Revillagigedo, las islas de Revillagigedo, otro rey. Pero de los 64 virreyes no nos acordamos nada. En el periodo colonial hubo universidades, el seminario, hubo cultura, hubo poesía, hubo arquitectura. Cuando yo hablo del barroco, ¿a qué me estoy refiriendo? Del barroco. En Jalapa, lo más tenemos tres obras del barroco. El barroco es un movimiento cultural, artístico que se da en el siglo XVII en el virreinato, y es que las iglesias se les va a adornar mucho en los altares, ¿no? Se les va a poner oro y
una cosa muy, muy compleja, ¿no? Cuando alguien tiene discusiones que no se les entiende, ¿qué decimos? Está muy barroco, ¿no? Jalapa tiene 3 obras barrocas. Ustedes van a la iglesia del Calvario aquí muy cerca y hay 3 altares de 1600 y tanto, o la iglesia de Santiaguito. Hay la pintura barroca. En Jalapa Jalapa todavía existe una de las pocas primarias fundadas en 1794 en el periodo del virreinato. ¿Alguien sabe de qué escuela estoy haciendo referencia? Una escuela que está en la calle de Jalapeño y Silustre. Tiempo. La escuela Manuel de Bosa es una escuela que se fundó en 1794. Han pasado 200 y tantos años, 220 y tantos años, y ahí sigue. Claro, el edificio que tenemos hoy es un edificio de hace 60 años, pero imagínense cómo sigue. ¿Usted es pupila en Jalapa? ¿Usted es pupila o vive aquí con su familia? Vivo aquí con mi familia. Ah, ok. Nadie es pupila. Ya, bueno. No, es que los pupilos, los estudiantes universitarios y mucha gente todavía ocupa un sistema del periodo colonial. Hay una tienda que se llama Monte de Piedad, donde uno va a empeñar las alhajas, la televisor, el carro, la computadora, y te prestan dinero para cualquier urgencia. Esta empresa del Monte de Piedad nació en 1777 y sigue vigente. Uno va y yo empeño mi pluma fuente de 5 pesos, me van a dar 2 pesos y en un mes yo tengo que regresar los 2 pesos que me dieron prestado, y si no, tengo que pagar intereses hasta que cubra yo la deuda de 2 pesos, y al cubrirla me entregan mi pluma fuente de 5 pesos. Mucha gente, miles y miles o millones de mexicanos viven así porque la economía no da. Dicen por ahí, se tienen los bienes para solucionar los males, ¿no? Yo ahorita puedo ir a empeñar mi cruz van a dar como 5 centavos, ¿no? Pero entonces sigue vigente el Montepío, una institución del virreinato. En el virreinato de la Nueva España, como en el Perú, del Río de la Plata, las únicas maneras de acceder a la educación eran 2 vías: la religión y la militar. Hay que recordar que estos virreinatos eran católicos, apostólicos y romanos, y podía ser sacerdote o monje o religiosa. Ahí se podía tener la carrera, o irte al ejército novohispano, ahí te formaba, y hasta ahí no daba más. Muchas de las escuelas, muchas parroquias fueron las primeras en dar educación. ¿Por qué a la iglesia le interesaba en dar la educación a los niños? Que además era una educación elemental, saber leer y escribir. La iglesia pensaba, si yo alfabetizo a estos niños, van a leer pronto, van a leer las escrituras, ¿no? Se van a enterar de la historia de la salvación. Ya en el siglo XVIII ya vamos a tener universidad en el sentido más amplio, carrera como la de jurisprudencia, la de medicina.
Hoy no sabemos cuántas carreras hay en el país. Hoy tenemos un catálogo de carreras que ustedes ni se imaginan. Ustedes van a ser licenciadas en educación, en pedagogía, perdón. Pero en el siglo XIX, en el periodo colonial, o eras monja, cura, o eras militar. No había más opción que la... ¿Qué pasó? Entonces, vamos a ver que en el siglo XVIII ya vamos a ver, sobre todo con el cambio de la casa, de la monarquía gobernante en España, dejaron de gobernar los Habsburgo, inician a gobernar los Borbones. Es la casa borbónica, son franceses y tienen otra importancia. La escuela que ustedes conocen, el salón, el pizarrón, el maestro, sigue siendo la misma que de hace 400 años. Ahora nosotros ya somos modernos, tenemos pantalla, ya tenemos educación en línea, pero en esencia sigue siendo el mismo espíritu, una aula, un monitor que tiene ciertas lecturas y que va a transmitir o a conducir los trabajos para la clase. ¿Usted qué recuerda del virreinato de la Nueva España? Estaban unidos por España Sí. y eran reyes. El rey y el virrey que mandaban. Era una sociedad también que estaba dividida por castas. ¿Sí entienden que es una casta? Clases sociales, pero que estaba vinculado por el color de la piel. Los españoles, casados con españolas, tenían a sus hijos, y estos que habían nacido en suelo americano se les decía criollos. El español y el indígena eran mestizos. El español y negro eran zambos. Hay una lista, una muy grande, de todas las combinaciones que hacía el gobierno virreinal. Gonzalo Aguirre Beltrán, en su libro de Magia y Medicina, nos hace un relato de las diferentes castas, desde el criollo, mestizo, zambo. Cada una de las castas podía ocupar un lugar en la sociedad novohispana. Regularmente los criollos son la casta superior, la que tenía los medios de producción, las riquezas, y la casta más perjudicada era la de los negros. Tenemos que recordar también a Gonzalo Aguirre Beltrán en 1946, con su libro La población negra en México, nos narra cómo era la vida de los esclavos en el periodo colonial. Hoy nosotros no tenemos castas, hoy tenemos una división social. Si no tienes helicóptero, no tienes vacaciones en Europa, no eres de la élite, ¿no? Como habrá millones hoy en México, en los últimos 4 años, 4 millones de mexicanos han pasado a vivir en la pobreza. Gente que no tiene un salario mínimo que le alcance para satisfacer las necesidades de vivienda, comida. Entonces, seguimos siendo una sociedad ya no es de casa, ahora somos una sociedad dividida. Yo soy un pobre porque no tengo un vehículo, yo
uso el servicio urbano, camino todos los días por mi ciudad. Cuando puedo me tomo el taxi para llegar temprano a mis clases. Y mucha gente tiene un carro, pero yo soy feliz caminando por mi ciudad a pie y sin necesidad de tener un auto, y la gente te ve extraño y este loco, este pobre ni para carro tiene, ¿no? Pero bueno, la sociedad novohispana es una sociedad de castas: los criollos, los españoles, los mestizos, los negros, los zambos, salta para atrás, tente en el aire, no te entiendo, porque van haciendo todas las combinaciones posibles que pueda tener una persona, ¿no? Todo mundo conocemos la imagen de José María Morelos y Pavón. ¿Y qué trae José María Morelos y Pavón en su cabeza? Un pañuelo, ¿no? Y se ha discutido que sí, porque tenía migraña. Después se discutió que porque estaba ocultando su origen racial. Él en su acta en su fe de nacimiento, en la partida en la parroquia de Valladolid de 1765, pone José María Morelos y Pavón, y su calidad la había puesto, está subrayado, y le puso español. Eso quiere decir que él jurídicamente es español, pero racialmente debió haber sido mestizo, ¿no? Por eso se pone o mulato. O mulato. Si era mulato, seguramente tenía muchos chinos, ¿no? Era la señal que había una. Vean cómo se complicaban la vida, ¿no? Hoy tú naces, eres Ángel Rafael, te llevan al registro civil, hijo de fulana y de sultana, nació vivo, y no se fijan si nací prieto, güero, hoy, pero bueno, en el periodo colonial era la sociedad dividida en casta, que Gonzalo Aguirre Beltrán lo maneja muy bien en su obra La población negra en México, publicada en 1946, donde nos vamos. ¿Alguien ha escuchado hablar del negrito del poeta José Vasconcelos? Pero no José Vasconcelos, el que fundó la Secretaría de Educación Pública. José Vasconcelos, el negrito que nació en la hacienda de Almolonga, aquí muy cerca de Jalapa, y que era afrodescendiente, y que pasó a la historia por ser poeta y por ser parte de la vida política del virreinato. Y José Vasconcelos tiene un poema muy pequeño que dice: aunque yo nací en Amolonga, no soy de raza conga, soy mexicano, algo así. Es muy lamentable que en la escuela primaria que el contenido del periodo virreinal o del virreinato de la Nueva España no se ve, pero no se aprende, no pasamos de Sor Juana Inés de la Cruz, de la importancia que tuvo la minería. La Nueva España fue muy rica en la cuestión de minas de plata. La plata ha sido uno de los grandes éxitos del virreinato de la Nueva España. La ruta transatlántica comercial que parte Sevilla, La Habana, Veracruz, Puebla, México, Acapulco y Filipinas. Y en esa ruta comercial, la plata mexicana va a ser muy importante para el comercio, para los reinos de China. China, su moneda, a partir del siglo XVI, va a estar fabricada con la plata mexicana. ¿Qué más podríamos decir del periodo virreinal?
Nada. La importancia de las órdenes religiosas, de los conventos para las mujeres, donde la mujer, muchas mujeres en el convento desarrollaban sus actividades, sus habilidades, como Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz tiene que pasar por un convento para aprender a leer y escribir y convertirse en la 10ª musa. Hoy para ustedes, a nadie de ustedes les llamaría la atención irse a un convento. No les pasa, pero en el periodo virreinal el convento era una alternativa para la mujer, aunque no tuviera vocación, aunque los padres la mandaran al convento para su formación, pero no era porque tuviera una vocación para el servicio religioso. Claro que sí las había, que sí había mujeres, como hoy debe haber mujeres que tienen intención de consagrarse a la vida religiosa. Ahora ya debe ser muy poquitas, pero bueno. En el convento aprendían a borrar, a escribir, a pintar, aprendían a la cocina. ¿Usted iría a un convento? ¿Por qué no? Le garantizan comida, cama, educación. Podría usted aprender a borrar, a hacer manualidades, comida. Bueno, tenemos un platillo que se inventó en el convento el 27 de septiembre de 1821. ¿De qué alimento estoy hablando? Efectivamente, los chiles en nogada es un platillo sorpresa que se les va a preparar a los que firmaron el Acta de Independencia el 27 de septiembre de 1821. Cuando terminaba el virreinato de la Nueva España, después de firmar el acta, había que celebrar y pidieron un platillo sorpresa para los firmantes del Acta de Independencia y nace los chiles en nogada. ¿Cuántos años tienen este platillo? Acaban de cumplir 201 años. ¿No se han puesto a pensar en la historia de sus alimentos? Ya tienen la fecha de un alimento. ¿Cuándo? Las hamburguesas McDonald's son del siglo XX, ¿no? Los pollos Kentucky son del siglo XX. Ahorita, ¿qué alimento podríamos imaginar que sea del siglo XXI? Entonces, vamos para ir cerrando, a hacer la síntesis. El virreinato de la Nueva España, que se inicia en 1521, que se establece como virreinato en 1535, tuvimos 64 virreyes, la sociedad estaba en castas, la única oportunidad de educación era ya sea en el convento, en el seminario, en la milicia. Hubo 2 casas gobernantes, la familia Habsburgo, la familia los Borbones. En 1786 la Nueva España se va a dividir en 12 intendencias y a partir de las intendencias vamos a tener que ya se rumora, ya hay la intención de escuelas para niños, escuelas de las primeras letras, ya a finales del siglo XVIII. ¿Algún comentario, queja, sugerencia? O mental, mal, porque también el maestro no lo sabe todo. Sí. Me preocupa mucho, y no ustedes, en todas partes
como yo soy especialista en el periodo colonial, yo pienso, ay, todo el mundo no. Y en todas, voy a hacer un análisis, tengo que hacer algo, porque sí, es muy recurrente, ¿no? A mí todavía me tocó, en mis tiempos, que te hacían aprenderte los nombres de los 12 reyes azteca y de los 64 virreyes. Y yo de los 64 virreyes me acuerdo que el primero fue Antonio de Mendoza, después vino Luis de Velasco primero, segundo, y después me acuerdo de Antonio María de Bucarelis en el siglo XVIII, y les dije Revillagigedo, después Calleja, que es el penúltimo virrey, y Juan de Oronojú. Imagínate, de los 64 nomás me acuerdo de y el Palafox y Mendoza, que fue arzobispo de la ciudad de Puebla. Entonces, sí se educó en el virreinato, claro, se educó a la élite, ¿no? Se educó, la Compañía de Jesús, los jesuitas, los que son dueños de la Ibero, tuvieron el monopolio de la educación para la élite. Fueron expulsados en 1767 y ya son hora de irnos, nos estamos viendo.